Adelante, doctor. Tiene hasta 5 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, senadoras, senadores. Es indiscutible que, como lo dijo el ilustre benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Las revoluciones y guerras gestadas en el mundo han ocurrido precisamente por esa lucha de hombres y mujeres que han reclamado sus derechos fundamentales como son la vida, la paz, la libertad, la prosperidad, la seguridad jurídica, la igualdad, el derecho a decidir, a opinar, a desarrollarse, a ser diferente. Cuando se violan esos derechos, suceden serios problemas sociales, los cuales siempre desembocan en conflictos sumamente difíciles y desgastantes para la sociedad. Los casos de violaciones a los derechos humanos en México plantean mayores retos nacionales e internacionales para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los desequilibrios sociales reflejados en el acceso insuficiente a los derechos básicos ponen de manifiesto la fragilidad del Estado de Derecho en algunos lugares del país. Esta situación ha dado como resultado un cambio en el rol de nuestra sociedad, estableciendo profundos cambios en la interacción y percepción frente a las instituciones y autoridades que lo integran. La sociedad mexicana identifica los aspectos negativos que deben transformarse para construir una cultura de protección y defensa de los derechos humanos, así como la mejora del sistema judicial, el uso transparente de los recursos públicos, la resolución de conflictos sin el uso de la fuerza. Lo anterior son factores primordiales a implementar para combatir en forma eficaz los niveles de bajos ingresos y condiciones de pobreza de las y los mexicanos en situaciones sociales adversas o de vulnerabilidad. Para superar esta situación de pobreza y desigualdad social, traducida en una falta de oportunidades y exclusión social, es imperativo suplir las necesidades en materia de derechos humanos, trascendiendo el hiperpositivismo jurídico, a fin de establecer acciones interdisciplinarias a través de políticas públicas que pongan como centro el desarrollo integral de las personas. En este sentido, se debe fortalecer el trabajo interno de las instituciones, así como su compromiso y responsabilidad que contribuyan a la promoción y acciones específicas en materia de derechos humanos en beneficio de las personas. La conformación de políticas públicas efectivas en defensa de los derechos humanos debe de surgir de una nutrida respuesta institucional, social y civil, entendiendo que el objetivo de construir una cultura respetuosa en la materia, la cual no involucra solo a la CNDH, sino por el contrario, atañe a las organizaciones e instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, así como a la sociedad en general. Esta situación plantea escenarios de cooperación e interdependencia entre los múltiples integrantes con el fin de lograr respuestas interdisciplinarias y flexibles con relaciones interinstitucionales estrechas y estratégicas con todos los involucrados en la materia. La CNDH debe estar consciente de esta realidad y contribuir a la mejora a través de un análisis o diagnóstico situacional de los procesos y procedimientos organizacionales y con un enfoque más preventivo que reactivo en materia de derechos humanos, por lo que se debe establecer acciones específicas que contribuyan a la protección y defensa, promoción y observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como el desarrollo institucional. Lo anterior con el firme propósito de lograr un aporte institucional acorde a las realidades, necesidades de la sociedad mexicana en un contexto de auténtica aplicación del Estado de Derecho. De esta manera, se debe considerar necesario e indispensable fortalecer las aptitudes, actitudes, conocimientos y recursos con el propósito de estar a la altura de las exigencias de la sociedad actual frente a los derechos humanos. Resulta preciso brindar una atención a la sociedad que responda a los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía. Para ello no se debe escatimar en la revisión y actualización de los procedimientos estratégicos, administrativos y operacionales. En relación a los ejes rectores, la protección y defensa deben proporcionar una debida atención oportuna y adecuada a las víctimas de presuntas violaciones para proteger y salvaguardar sus derechos. Asimismo, la promoción y observancia debe buscar la implementación y consolidación de una cultura de respeto a la dignidad humana y a la defensa de los derechos de las personas, la cual se puede lograr mediante labores de promoción en materia de derechos humanos con apoyo de diferentes actividades como son la capacitación, formación, difusión y divulgación dirigidas principalmente a servidores públicos y a la sociedad en general a nivel nacional. Igualmente, con el estudio y divulgación en materia de derechos humanos se debe desarrollar investigaciones, estudios y capacitaciones promoviendo una cultura de respeto a la dignidad humana.
De igual manera, a través del desarrollo institucional, se deberá apoyar los procesos de mejora para el cumplimiento de metas orientadas a la misión, visión, objetivos y estrategias institucionales. En este mismo sentido, tanto la normatividad, la modernización y simplificación de procesos y procedimientos, la confianza en la institución, la promoción en los derechos humanos y la oportunidad de crear sinergias para el fortalecimiento institucional deben de ser elementos claves en los objetivos de la CNDH. Me informan de que mi tiempo está próximo a concluir. Simplemente quisiera comentar, para finalizar mi intervención, que es necesario modernizar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto se debe lograr a través de haciendo una institución, un organismo ágil, abierto, amable, sin tanto procedimiento burocrático, resolviendo no con un gran aparato burocrático, sino con personas capacitadas en sensibilidad y de atención a las personas más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, doctor Segreste. La pregunta que hacen las organizaciones no gubernamentales es la siguiente. ¿Qué tipo de acciones se plantea para que el sistema de justicia atienda debidamente a las víctimas? Y el caso concreto es este. La Organización de las Naciones Unidas señaló que los estados deben dar acceso y garantizar el derecho a la salud de las mujeres que decidan ejercer el derecho a abortar. En este tema, ¿existe un conflicto de derechos entre el no nacido y los derechos humanos de la mujer? Bueno, yo creo que el Estado debe de adecuar su norma jurídica y debe de contemplar esa norma jurídica acorde a las necesidades y planteamientos que establezca la sociedad. La CNDH debe ser un orientador, debe ser un acompañador de esas demandas, de esa interpretación que la sociedad hace en relación a sus propias necesidades para que éstas se traduzcan en normas justas. La legalidad no debe de ir divorciada a la justicia debe de estar acorde a la legalidad. Entonces, en un Estado de Derecho debemos de establecer normas justas que permitan a la sociedad sentirse satisfechas y atendidas de que esa justicia está en sus manos. En relación concretamente al punto del tema que se ha planteado, yo diría que no existe un conflicto de interés o de derechos entre el no nacido y el derecho de la mujer. Tiene que haber claramente una decisión en este entorno. Y la mujer tiene, por ende, derecho a decidir en cuanto a su cuerpo y lo que debe o no debe de hacer. Ahí intervendrían varios factores en cuanto son la educación, la moral, la ética de la propia mujer que tomaría una decisión al final de cuentas. Entonces será responsabilidad de la mujer en un momento determinado la decisión que tome y esa decisión debemos de respetarla. Las víctimas. Perdón. ¿Qué tipo de acciones se plantea para que el sistema de justicia atienda debidamente a las víctimas? Eso precisamente, crear normas justas. El sistema de justicia, fundamentalmente su actuación se basa en aplicar la legalidad. Entonces, si un juez o un ministro o un magistrado interpreta esa norma, esa ley, esta debe ser apegada a procurar la justicia de las personas. En ese sentido, reitero, mi propuesta y mi opinión es que el Estado debe de proveerse de leyes justas que satisfagan las necesidades sociales para que la convivencia en ese orden pueda darse en términos de armonía, de paz y de felicidad, fundamentalmente. Muchas gracias, doctor. Senadores. Gracias. Vamos a proceder a la pregunta de los indicadores. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses? ¿No? ¿Tiene algún conflicto de intereses en el presente? ¿No? ¿Ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? ¿No? Gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Micro. 9. El 9. No, independencia. El 9. Bueno, perdón. ¿Cuenta con independencia política partidista? Totalmente. ¿Cuenta con independencia religiosa?
Es así, soy un libre pensador. Hasta ahí, ¿no? Apagas tú. Buenas tardes. La pregunta es, en caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, claro. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o de delitos sexuales? No, ninguna. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias? No, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? no. Muchas gracias. Bien, Sergio, en el tema de su experiencia, ¿está usted comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Totalmente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, claro. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? Sí, claro. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Es correcto. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí, desde luego. Preguntamos si hay algún senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra. Senadora Nestora. Bueno, quisiera preguntarle, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares? ¿Cuál es su relación con Ulises Ruiz? Y si podría abundar más sobre su actuación durante los hechos de represión masiva el 25 de noviembre de 2006. Gracias. Buenas tardes. En el mismo sentido de la senadora Nestora, cuando usted fue secretario de Seguridad Ciudadana, se dio los hechos a los que hace referencia la senadora Nestora, y me gustaría su opinión respecto al actuar del gobierno del estado de Oaxaca en el caso de Emeterio Merino Cruz. Gracias. Le preguntamos de su vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Y yo le comento que Rolando González Espinosa, secretario técnico de la Red Oaxaqueña para los Derechos Humanos, presentó una denuncia de difamación en su contra. Ese es el término de relación que va a tener con la sociedad civil. Me gustaría que nos explicara, porque varios defensores de derechos humanos en Oaxaca han hecho alusión de ese tema. También usted tuvo distintos cargos públicos con Murat y con Ulises Ruiz, no solo en la comisión, sino como nos han mencionado, ¿no?, secretario de Seguridad Pública. Y quisiera pues que nos diera dos ejemplos de recomendaciones que manifestaran la autonomía con respecto a esos dos gobernadores. Y retomando las preguntas de mis compañeras, la senadora Antares y la senadora Nestora, ¿cómo podemos confiar en un aspirante a proteger y defender derechos humanos que ha formado parte de una Secretaría de Seguridad que ha tenido severas acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos? Y la última, entiendo que usted es actualmente titular de la Unidad de Coordinación Nacional y Relaciones Institucionales en la Secretaría. ¿Ya no? Ya. En su caso, entendería que usted ya tendría que haber presentado la 3D3. ¿Ya la ha presentado? Ya. ¿Ya la hizo pública? Ya. Ya. Gracias. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de su plan de trabajo, usted habla de la tortura de los sistemas penitenciarios. En el penal de Piedras Negras, Coahuila, nosotros tenemos de conocimiento que ahí, si alguien tiene control, es el crimen o los grupos de narcotráfico, de tal grado de que cuando se han realizado visitas de conyugales, hay mujeres que ya no salen. Yo le preguntaría,
¿cuál sería su actuar y de qué manera usted estaría pensando intervenir ante este problema tan concreto? Gracias. Si no hubiera alguna otra intervención, tiene usted hasta 4 minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas por las y los senadores y concluir su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Con mucho gusto daré respuesta a todas las inquietudes de las y los senadores. Primero, las definiciones de desaparición forzada y de desaparición de particulares. Yo creo que debemos dejar muy claro el tema de violaciones a derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos las hacen los actores públicos, las instituciones públicas, en el más estricto sentido. Y los delitos o faltas administrativas las cometen las personas, los particulares. En este caso, la desaparición forzada es una desaparición que hacen instituciones públicas o que hacen actores públicos, en su caso servidores públicos. Y la desaparición entre particulares es que sustraen de su libertad a una persona, otro particular, cometiendo desde luego un delito, privando de la libertad a una persona. Mi relación con Ulises Ruiz, bueno, me tocó que fuera gobernador del estado, dadas las circunstancias y las condiciones en que se dieron en ese tiempo en Oaxaca, fui invitado a formar parte de su gabinete como secretario de Protección Ciudadana y efectivamente esa fue mi relación con él. Yo terminé esa función antes de que él terminara su administración simplemente podría decir que fui un colaborador más con él. Y en relación a los hechos del 25 de noviembre de 2006, pues no tuve nada que ver con eso, porque el ejercicio de mi función inició en marzo del 2007. Entonces, no tuve nada que ver en esos acontecimientos el 25 de noviembre del 2006, al que se refiere la senadora Nestora. Mi opinión del gobierno en el caso de Emeterio Merino Cruz, se dio una situación en el estado de Oaxaca que se habían recibido amenazas de bomba. En esa época había habido atentados terroristas en varias partes del país. Si ustedes recordarán, se derribó una torre de la Comisión Federal de Electricidad, hubo una bomba en el estacionamiento del World Trade Center, y había amenazas, entre ellas hubo la amenaza de que se pusiera una bomba el día de la celebridad más importante para los oaxaqueños, las y los oaxaqueños, que es la Guelaguetza. Entonces, se estableció un dispositivo de seguridad para salvaguardar la vida de todas las personas que pudieran estar en ese lugar. Previo a ese evento, varias organizaciones, principalmente la sección 22, definió que hubiese una marcha y que se tomara el auditorio de la Guelaguetza para impedir que se desarrollara la fiesta de los oaxaqueños. En ese entendido, el dispositivo de seguridad fue a acordonar toda la zona y fue un dispositivo de contención. Dentro de esos acontecimientos, cierto grupo estableció pretender desorden, realizando varios desmanes, quemando varios comercios, tomando camiones, prendiéndoles fuego, y entre muchos de esos desmanes hubo una persona que subió a un hotel conocido en la ciudad de Oaxaca que se llama Hotel Fortín Plaza. En ese hotel tiene un restaurante, un balcón que tiene un restaurante, y ese restaurante cuenta con una techumbre de palma o de bambú. El caso fue que se le prendió fuego a ese lugar. Se detectó que fue esta persona el que había incendiado este lugar y fue detenido por unos policías al momento de establecer la detención. Fue sustraído de ese lugar y fue llevado a un vehículo para ponerlo a disposición del Ministerio Público. En ese momento fue golpeado por policías. Entonces, pusimos orden en ese momento y todos esos policías fueron sujetos a un procedimiento jurisdiccional
y todos fueron llevados a proceso judicial y sentenciados. Pongo en relieve también que durante mi gestión como secretario de Protección Ciudadana, todos los policías que violentaron garantías y derechos fundamentales fueron sujetos a procedimientos administrativos y judiciales. Y el caso de Meteoro Cruz fue atendido como víctima de una violación de derechos humanos y víctima de un delito, y recibió las atenciones por parte del gobierno del Estado y las indemnizaciones correspondientes. Me dicen que mi tiempo ha concluido. Quisiera terminar las preguntas que me hicieron los senadores, si no tienen inconveniente. Doctor, tenemos un formato, vamos a terminar hoy hacia las 11 de la noche teóricamente. Tiene, si gusta, un minuto para cerrar, por favor. Muchas gracias. El caso de Rolando, pues no procedió. O sea, concretamente él habló de una difamación, se inició un procedimiento que no concluyó, nunca fue sujeto a un procedimiento judicial, simplemente se dieron las indagatorias y no procedió en ninguno de los hechos esta situación. Mi relación con Murad y con Ulises fue institucional, incluso tuvo serios problemas de discusión y de amenazas. Fui amenazado por el ejercicio de mi función como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y hubo necesidad de que la Comisión Nacional implementara medidas cautelares a mi favor, dadas las amenazas que estaba recibiendo por el ejercicio de mi función como defensor de derechos humanos y como ombudsman del Estado de Oaxaca. En el plan de trabajo, yo fui secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. En ese sentido, mi trabajo dentro de esa conferencia fue elaborar proyectos de protocolos de actuación de los servidores públicos en los sistemas penitenciarios. Y uno de los protocolos que tuve el gusto y el honor de desarrollar y proponer a todos los representantes e integrantes de esta conferencia fue precisamente la de evitar la tortura, haciendo hincapié en el respeto a los derechos humanos y a la salvaguarda de la integridad y dignidad de las personas. Quiero manifestar una cosa. Desafortunadamente, el sistema penitenciario de nuestro país, principalmente las prisiones y centros penitenciarios de algunas entidades federativas, están en situaciones verdaderamente denigrantes. Situación que hemos marcado desde hace mucho tiempo. Primero, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el estado de Oaxaca había 30 prisiones o centros penitenciarios donde verdaderamente la mitad o más de la mitad de ellos eran paupérrimos. Me tocó hacer la recomendación y ya como secretario de Protección Ciudadana me tocó cumplir mi propia recomendación y cerrar más del 60% de esos centros penitenciarios, dadas las condiciones en las que se encontraban y dado la infiltración de la delincuencia organizada. En muchas prisiones sí existen autogobiernos promovidos a veces por los propios servidores públicos que no tienen las capacidades, desafortunadamente también hay que decirlo, ni los presupuestos ni los recursos humanos, materiales y humanos para poder controlar una prisión o para poder salvaguardar la integridad de las personas en la prisión. Y luego se ven en la necesidad, no la justifico, aclaro, no la justifico, pero se ven en la necesidad de que los propios internos sean los que lleven y creen el orden dentro de las prisiones. Situación que llega a este problema. Agradezco. Muchas gracias. Disculpen que me haya excedido en mi tiempo, pero dadas las preguntas tuve que hacerlo. Muchas gracias. Doctor Segreste Ríos, Sergio, gracias por su presencia esta tarde en el Senado de la República. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.